Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré la historia completa y poco conocida de un impresionante suceso sobrenatural en el que una imagen de la Virgen María de Medjugorje empezó a emanar lágrimas de sangre de manera inexplicable al interior del jardín de una casa en Italia. Esta escultura de la Virgen María que provenía de Medjugorje se encontraba en el municipio de Civitavecchia, una provincia de la ciudad de Roma, cuando empezó a manifestarse este extraordinario fenómeno de la crimación. En este video les compartiré todos los detalles en torno a esta inusual manifestación, explicándoles las dinámicas de lo sucedido, la reacción del obispo de Civitavecchia, las indagaciones y resultados de los exámenes científicos, la postura de la Iglesia y la experiencia de San Juan Pablo II con esta imagen de la Virgen. Y finalmente, también les hablaré sobre el mensaje y el posible significado subyacente de este prodigio sobrenatural. Agradezco a las personas que se han suscrito a mi canal y han activado la campanita de notificaciones, y los que aún no lo han hecho los invito a hacerlo para que siempre puedan recibir los contenidos que les comparto semanalmente. En la tarde del 2 de febrero del año 1995, Jessica Gregory, una niña de 5 años que pasaba por el jardín de su casa, se acercó a un nicho de rosas en el que se encontraba una pequeña escultura de la Virgen María de Medjugorje de 42 centímetros de altura que había sido comprada y traída desde Medjugorje por don Pablo Martín, el párroco de la iglesia de Sant'Agostino di Civitavecchia, quien se la había regalado a la familia Gregory. Cuando Jessica ve la escultura de la Virgen, nota que en su rostro hay una mancha roja que emana de sus ojos. Literalmente se podía decir que la Virgen María estaba llorando, a juzgar por la dirección de la estela roja que se originaba en los ojos de la imagen, la cual estaba perfectamente definida por el alto contraste entre el rojo de la mancha y el blanco de la escultura. En ese momento Jessica se estremeció y llamó a su padre Fabio diciendo: «Papá, ven, la Virgencita está llorando». Y entonces Fabio se acercó a aquel nicho de rosas a ver lo que estaba ocurriendo. Cuando Fabio ve a la imagen de la Virgen, nota que hay una fina mancha de color rojo que brotaba desde uno de sus ojos y se extendía hasta su mejilla y llegaba hasta la mandíbula. Fabio dice que esa delgada línea roja era tan sutil que parecía haber sido pintada con un pincel muy fino. Entonces lo primero que hizo fue preocuparse por su hija, ya que pensó que a lo mejor se había herido la mano y con ella había manchado el rostro de la Virgen. Cuando Fabio interpela a la pequeña niña para poder encontrarle una explicación a esa situación, ocurre algo extraordinario, que Fabio relata de la siguiente manera. Mientras que dialogaba con mi hija para pedirle explicaciones de lo que estaba sucediendo, veo que de repente del ojo derecho de la Virgen María brota una lágrima roja. Entonces empecé a buscar alguna explicación humana a eso que estaba sucediendo. Me acerqué y empecé a verificar que no hubiese de pronto algún animal herido o que no hubiese ninguna sustancia cayendo del techo del nicho al rostro de la Virgen María. Pero no encontré nada, y cuando me alejé un poco vi que esa lágrima que corría por la mejilla de la Virgen María ya estaba a la altura de su vestido, se seguía derramando. Y entonces de un momento a otro decidí tocar ese hilo rojo y ocurrió algo que me estremeció completamente. Al tocar a la Virgen sentí un calor muy fuerte, una corriente cálida que recorrió todo mi cuerpo. Realmente sentí una temperatura interna muy alta, muy fuerte. Estaba realmente ardiendo y en ese momento abracé a mi hija y vi pequeños flashes de todos los pasajes de mi vida, o muchos pasajes de mi vida. Fue como una especie de terremoto interior. En ese momento y a partir de ese estremecedor suceso, el padre Fabio va hasta donde la parroquia y busca al párroco Pablo Martín para explicarle lo sucedido. Cuando Fabio llega donde el párroco, le dice que se siente culpable, que tal vez cometió un sacrilegio por haber tocado a la Virgen María y haberla manchado, pero obviamente ante la efervescencia de ese relato, el párroco no entendía a qué estaba haciendo referencia Fabio.
Cuando Fabio le cuenta el suceso, entonces este sacerdote decide ir personalmente hasta la casa de los Gregory a verificar el suceso. La primera opinión del párroco era sospechar que a lo mejor era algún tipo de mancha externa, tal vez salsa de tomate o algún tipo de óxido. De hecho, don Pablo Martín pensó que a lo mejor había sido una pequeña travesura de la niña, que con algún tipo de lápiz de color había dibujado el rostro de la Virgen María. Pero el párroco no podía explicar por qué las lágrimas seguían emanando. Allí descartó la idea de que se tratase de un dibujo o de algún tipo de grafito y empezó a tratar de comprender cómo pudo haber sido eso efectuado de manera artificial. Entonces pensó que a lo mejor podía ser a través de una jeringa que expidiera este pigmento rojo, pero se dio cuenta que era imposible porque la línea era tan fina y tan sutil que con una jeringa no se podía recrear, ya que la jeringa generaría una dispersión del pigmento por todo el rostro de la Virgen y no se vería de una manera lineal y continua. Una vez que los vecinos y los habitantes de Civitavecchia se enteraron de esta manifestación de la Virgen, se generó una gran romería en torno a la casa de la familia Gregory. En menos de una semana, casi 20.000 personas fueron a presenciar a la imagen de la Virgen sangrante, entre fieles, escépticos y periodistas, y hasta sacerdotes. Toda esta gran concurrencia de personas y la difusión masiva de la noticia llamaron la atención del obispo de Civitavecchia, Monseñor Girolamo Grillo, quien como primera reacción ante este fenómeno expresó abiertamente un fuerte escepticismo y consideró que todo se trataba de un engaño o una estafa. Realmente la afluencia de personas que se dirigían hasta la casa de la familia Gregory era tan grande que se empezaron a generar todo tipo de testimonios o relatos de curaciones, milagros e intercesiones de la Virgen María. Ante esta delicada situación, el obispo exhortó a la familia Gregory a que detuvieran esta romería, o de lo contrario, los excomulgarían. Dijo que si esto no paraba, iba a destruir la imagen de la Virgen lacrimante. Fue muy difícil para la familia Gregory no recibir el apoyo de las autoridades eclesiásticas para que se realizaran las verificaciones correspondientes y los estudios que diesen cuenta de la veracidad de este fenómeno. Y además de eso, que los estuvieran tratando de timadores o estafadores de la fe. De hecho, en un momento de esta difícil situación, Fabio Gregory, el padre de familia, estuvo a punto de vender su casa y utilizar esos ingresos para mandar a examinar científicamente la imagen de la Virgen. Llama mucho la atención que el obispo de Civitavecchia parecía más preocupado por mantener el status quo y la calma religiosa de su comunidad para evitar tener que afrontar juicios e interpelaciones por parte de sus superiores que realmente intentar verificar, examinar y constatar la veracidad detrás de este fenómeno. La preocupación por la supuesta falsedad de este acontecimiento motivó al obispo a interrogar a cada uno de los miembros de la familia Gregory e incluso hasta les realizó oraciones de liberación para descartar cualquier tipo de insidia satánica que pudiese estar generando esta iniciativa, que a modo de ver del obispo era irreverente. No obstante, y a pesar del fuerte interrogatorio y la intimidación, el obispo Grillo no halló rastros de falsedad en el testimonio de la familia Gregory y encontró su explicación sincera y honesta, pero a pesar de esto no estuvo de acuerdo con la presencia de la imagen de la Virgen en aquel lugar público ni con la romería de tanta gente. Entonces decidió no destruir la imagen, pero sí llevársela con él para tenerla protegida en un recinto privado. Realmente esta acción del obispo parece haber correspondido más a una estrategia para evitar la veneración de una imagen públicamente que a una iniciativa por resguardar a la Virgen lacrimante. La postura del obispo seguía siendo altamente escéptica. El miedo o temor del obispo Grillo por estar en presencia de un acontecimiento falso era más fuerte que su deber por establecer los criterios de verificación pertinentes en torno a este fenómeno. El obispo no quería que absolutamente nadie con investidura religiosa se acercara a esa imagen.
Es por eso que prohibió a los sacerdotes arrodillarse ante ella o promover esta supuesta romería malsana. Pero un día, esta percepción escéptica y recelosa del obispo cambiaría radicalmente cuando él mismo presenció algo extraordinario que lo dejaría atónito. El monseñor Grillo se encontraba rezando el Salve Regina y en ese momento, mientras oraba, tomó la pequeña imagen de la Virgen lacrimante que había traído de la casa de los Gregori. De un momento a otro, la pequeña escultura empezó a lacrimar por su ojo derecho delante de él. El obispo quedó atónito con este suceso, porque ya no se trataba de los relatos y testimonios de una masa de personas, sino que le había sucedido en privado a él mismo de una manera extraordinaria. Fue entonces a partir de ese momento que Monseñor Grillo supo que estaba en presencia de un acontecimiento que debía ser conocido por sus superiores y que requería de una verificación eclesiástica para promover su reconocimiento oficial. Monseñor Grillo empezó a realizar todos los trámites y esfuerzos para llevar el caso de la Madonnina Piangente, o la Virgen que llora, a la Santa Sede en Roma. El 24 de febrero del año 1995 se realizó una tomografía computarizada en el Instituto de Radiología del Policlínico Gemelli por el profesor Mauricio Vicenzoni. El 28 de febrero siguiente, Monseñor Grillo recibió de manos de los profesores Angelo Fiori y Giancarlo Umani-Ronchi los resultados de los exámenes del líquido extraído de la estatuilla. La conclusión decía textualmente que los rastros de sangre que aparecen en el rostro y en el cuello de la estatua de la Virgen sometida al examen revelan la presencia de sangre humana masculina. El examen microscópico y macroscópico, también el radiológico de la estatua, no revelaron la presencia de anomalías más que los rastros de la sangre. Con base a estos resultados, nos surge a nosotros la pregunta obligada o la duda de si es sangre masculina, ¿a quién pertenecería y por qué emanaría de los ojos de la imagen de la Virgen María? En este caso podemos encontrar algún tipo de explicación remitiéndonos a antecedentes históricos, como el reconocido milagro eucarístico de Lanciano, en Italia, un gran prodigio sobrenatural que es considerado como uno de los milagros eucarísticos más significativos de la historia, y ocurrió en el siglo VIII en Italia, cuando un monje, mientras estaba preparando la Eucaristía, tuvo un momento de tibieza o de duda y realmente se preguntó internamente si esa hostia era el cuerpo de Cristo y si ese vino realmente era su sangre. En ese momento, tanto el pedazo de hostia como el vino se convirtieron respectivamente en un pedazo de carne y en sangre, instituyéndose así el famoso milagro eucarístico de Lanciano. Hubo muchos exámenes y estudios científicos en torno a ese pedazo de carne y a esos coágulos de sangre que aparecieron ante los ojos de aquel monje. De hecho, este estudio confirmó que el tejido del pedazo de carne correspondía a tejido cardíaco humano y que integralmente se podían hallar los diferentes rasgos, tejidos y características de un corazón en su concepción completa. Además de eso, el tipo de sangre pertenecía a un factor RH-AB y era una sangre que tenía proteínas en unas proporciones completamente normales. Y además de eso, no se hallaron rastros de preservantes en esos coágulos de sangre. De hecho, el milagro de Lanciano sigue estando vigente porque está expuesto en la Catedral de Lanciano en Italia y hoy en día es un lugar de peregrinación por muchas personas. Volviendo a vincular esta referencia de Lanciano con la Virgen que llora de Civitavecchia, podríamos perfectamente asociar el hecho de que la sangre encontrada en los ojos de la Virgen correspondía a una sangre masculina a que posiblemente, así como pasó en Lanciano, hace referencia o se trata de la sangre de Jesús. Pero todo esto es una especulación, simplemente basada en una referencia histórica y no es una conclusión científicamente demostrada. Solo podemos intentar discernirlo a partir de referencias teológicas. Por ejemplo, sabemos
que la sangre de Cristo es la sangre de María, porque Jesús toma cuerpo o naturaleza humana de María, y es María la que le da su sangre, por lo tanto, podría haber algún tipo de equivalencia entre la sangre de Cristo y la sangre de la Santísima Virgen. De allí que la sangre que emana de los ojos de la Virgen de Civitavecchia pueda ser la sangre de Cristo. La Iglesia Católica aún no se ha expresado o pronunciado oficialmente de forma directa sobre la sobrenaturalidad de las lágrimas en la Virgen de Civitavecchia, pero, según el teólogo capuchino Padre Flavio Ubodi, que fue vicepresidente de la Comisión Teológica Diocesana encargada de investigar el caso, ha habido un reconocimiento indirecto. Ya en 2005 la diócesis de Civitavecchia había hecho públicas las conclusiones de su comisión de investigación, según las cuales el fenómeno no era científicamente explicable y por lo tanto adquiría un carácter sobrenatural. Según el padre Ubodi, el reconocimiento indirecto se basa en los siguientes argumentos o elementos. Primero, el 9 de junio de 1995, el Papa Juan Pablo II obtuvo la estatua de la Virgen temporalmente en el Vaticano, rezó frente a ella y colocó uno de sus rosarios en sus manos y quiso coronarla. Esta interacción del Papa Juan Pablo II, que más adelante sería considerado santo, de una u otra forma legitima la veracidad o el carácter sobrenatural de la presencia de Dios en esa estatua de la Virgen María. Recordemos también que el Papa Juan Pablo II era un gran devoto mariano, tanto así que su lema apostólico Totus Tuus, o completamente pertenecientes a ti María, era su bandera apostólica, era su principal estímulo, además de otras referencias con la Virgen María, como por ejemplo la advocación de Fátima. Un segundo argumento a tener en cuenta, según el padre Ubodi, es que el 17 de junio de 1995, Monseñor Girolamo Grillo, el obispo de Civitavecchia, llevó la estatua en solemne procesión a la iglesia de Sant'Agostino para permitir la veneración de los fieles. También tenemos que el 8 de diciembre del año 1996, Monseñor Grillo consagró la diócesis al Inmaculado Corazón de María, como habría pedido la Virgen en una de las supuestas apariciones posteriores a la niña vidente Jessica Gregory. También, el 15 de marzo del año 2005, la iglesia de Sant'Agostino fue elevada al santuario de la Madonna delle Lacrime, o Virgen de las Lágrimas. Los sucesores de Monseñor Grillo, es decir, Monseñor Carlo Kenis y Monseñor Luigi Marrucci, alentaron la devoción de los fieles a la Virgen. Hay tal vez una última consideración que hay que tener en cuenta para comprender el por qué la Iglesia tal vez aún no se ha expresado públicamente para oficializar este acontecimiento de la Virgen Lacrimante de Civitavecchia, y es el hecho que esta escultura fue comprada y producida en Medjugorje y prefigura la advocación de la Reina de la Paz. Sabemos nosotros que la Iglesia aún, por manera protocolaria o a causa de los protocolos de verificación mariano, no ha podido establecer un criterio oficial en torno al fenómeno Medjugorje, y de una u otra manera puede ser que el hecho de que la Iglesia tampoco oficialice la Virgen Lacrimante de Civitavecchia se deba al hecho de no caer en una especie de contradicción, porque si oficializa la realidad o el carácter sobrenatural de la Virgen de Civitavecchia, de una u otra manera esta Virgen nos está enlazando a la veracidad o estaría legitimando a Medjugorje como un santuario mariano oficializado por la Iglesia. Es tal vez por esto que la no oficialización de la Iglesia no se deba a una razón de irreverencia, sino más que todo a una cuestión de prudencia. Es por esto que debemos seguir esperando y que se realicen las verificaciones pertinentes. Tal vez el día que definitivamente o finalmente sea reconocido Medjugorje como una advocación mariana de manera completamente abierta por parte de la Iglesia, tal vez ese mismo día también tendremos como consecuencia el reconocimiento oficial de la Virgen Lacrimante de Civitavecchia. Al reflexionar sobre el mensaje y posible significado de esta manifestación de las lágrimas rojas en los ojos de la imagen de la Virgen María, podemos interpretar múltiples cosas,
pero también podemos encontrar algún tipo de referente histórico en el trasfondo de esta manifestación, analizando algunos de los mensajes de la Virgen María de Medjugorje, quien en definitiva es la figura que está conmemorada en esta imagen de la Virgen en Civitavecchia. A continuación les compartiré algunos mensajes históricos de la Virgen de Medjugorje, en el cual se evidencia la tristeza de la Virgen a causa de los pecados de la humanidad, los cuales generan en ella reacciones y llanto que se desprenden de su profundo dolor de madre. Por ejemplo, el 24 de mayo del año 1984, la Reina de la Paz dejó el siguiente mensaje: queridos hijos, ya les he dicho que los he elegido de una manera particular, tal y como son. Soy la Virgen que los ama a todos, en todo momento. Cuando tengan dificultades, no teman, porque los amo incluso cuando estén lejos de mí y de mi Hijo. Por favor, no permitan que mi corazón llore lágrimas de sangre por las almas que están perdidas en el pecado. Por tanto, queridos hijos, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje que les acabo de referir encontramos una directa alusión a la expresión lágrimas de sangre, que podemos ver reflejada literalmente en la imagen de la Virgen de Civitavecchia, cuyas lágrimas provenientes de los ojos de la Virgen resultaron ser, con base a los análisis científicos y médicos, sangre humana. También el 25 de diciembre del año 1982, la Virgen María, en un mensaje extraordinario en Medjugorje dado a Miriana, se despidió de ella y le anunció que no seguirían esas apariciones los 2 de cada mes, o por lo menos las apariciones cotidianas. La Virgen María dijo: Miriana, te elegí y te dije lo que era necesario. También te he revelado muchas cosas terribles que tendrás que llevarte contigo. Piensa en estas lágrimas que yo también derramo. Siempre tendrás que ser valiente. Entendiste rápidamente mis mensajes y por lo tanto ahora también debes entender que debo irme. Sé valiente. Este fue un mensaje que tuvo lugar cuando la Virgen de Medjugorje le reveló el 10º y último secreto a Miriana y cesaron las apariciones cotidianas. Aquí también la Virgen María habla de sus lágrimas, esas lágrimas que ella derrama por la humanidad. Igualmente, el 6 de febrero del año 1984, la Virgen dejó el siguiente mensaje en el grupo de oración de la parroquia de Medjugorje: si supieran cómo peca el mundo de hoy, mi ropa que alguna vez fue hermosa ahora está mojada, empapada con mis lágrimas. A ustedes puede parecerles que el mundo no peca porque aquí viven en un ambiente tranquilo, donde no hay tanta maldad. Pero miren un poco más el mundo y verán cuántas personas hoy no tienen fe, tienen una fe tibia y no escuchan a Jesús. Si supieran ustedes cuánto sufro, no volverían a pecar. Recen, necesito mucho de vuestras oraciones. En este último mensaje podemos encontrar un trasfondo para explicar el significado de esas lágrimas, de ese llanto de sangre de la Virgen María que conmemoramos hoy con este contenido relativo a Civitavecchia. La Virgen María llora por la maldad, por los pecados de la humanidad, y es por eso que pide conversión y oración para que podamos mitigar esta pena. Es posible que la manifestación de la Virgen lacrimante de Civitavecchia se deba a una materialización o a una representación ostensible del dolor de María, prefigurada en una pequeña imagen que de manera sobrenatural emana un líquido rojo que fue comprobado como sangre humana. Quiero aprovechar el contexto de este video relacionado a la Virgen María, en especial a la advocación de Reina de la Paz, para invitarlos a ver en mi canal el video Mensaje de la Virgen de Medjugorje explicado por la vidente María, entrevista 25 de septiembre 2021. En este video les traigo traducida al castellano toda la entrevista de la vidente María, refiriéndose al más reciente mensaje de la Virgen de Medjugorje del pasado 25 de septiembre. Al final de este video les compartiré el link con la miniatura para que puedan verlo y aprovechar su contenido.
Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.